Bienvenidos una vez más a la historia del universo, donde conocerás desde las anécdotas más impactantes de nuestros antepasados, los avances tecnológicos de la actualidad y los misterios que continuarán siendo un tema de controversia. Todo comenzó porque los estudiantes, principalmente de las universidades IPN y de la UNAM, no estaban conformes con la forma en la que el gobierno los trataba, ya que como las Olimpiadas iban a tener lugar en México, al gobierno le sumamente interesaba e importaba que la imagen del país fuera de perfecta paz y prosperidad. Ya estaban en México muchos atletas de muchos países, seguían llegando visitantes, se iban a llegar visitantes a la Olimpiada de la Ciudad de México. Lo principal que pedían los estudiantes era democracia. Otros aspectos que también pedían era que se les liberara a los presos políticos y que se castigara a los culpables de la represión. En contra de los presos políticos que tenían en ese momento, ¿no? Para que hacerse escuchados por el gobierno. Fue una masacre, se puede decir. Algunos han calificado esa masacre o esa matanza de estudiantes, que no se sabe cuántos murieron, como un genocidio o un acto de lesa humanidad, por el cual incluso se pretendió castigar ante las autoridades judiciales a los políticos, a quien responsabilizaban fundamentalmente al presidente de la República de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz. El movimiento de 1968 fue una serie de manifestaciones que alumnos y profesores de diferentes universidades, como la de La Salle, la Iberoamericana, en especial también de la UNAM y del Politécnico, salen a las calles a manifestarse en contra del gobierno. Existieron movimientos de jóvenes que perseguían obtener más libertades, menos autoritarismo de las autoridades. El movimiento estudiantil está enfocado en tener mayores privilegios en las universidades, que los estudiantes decían que estaban sometidos a los gobiernos, y en aquellas épocas solo existía un partido, prácticamente gobernante, que era el Partido Revolucionario Institucional, la cual los estudiantes consideraban autoritario. El presidente de la República en aquellas épocas, Gustavo Díaz Ordaz, que era el que manejaba todo el país. Entonces, el movimiento estudiantil quiere obtener más libertad al interior de las universidades. Es decir, el movimiento mexicano del 68 no nació por sí solo. Tiene antecedentes tanto a nivel mundial como en el propio México, porque anteriormente, desde los 50 habían existido huelgas en el Instituto Politécnico Nacional y en otras instituciones públicas. Huelgas de estudiantes que exigían, a veces también de manera infundada, más prebendas. El presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz, luchó por mantener la paz en un momento de crecientes tensiones sociales, pero reprimió los movimientos de sindicatos, el movimiento estudiantil de 1968, a pesar de su trágico resultado. Seguramente pensó en que no podía permitir que las calles de la Ciudad de México estuvieran tomadas por los estudiantes y ordenó a las fuerzas de seguridad y al ejército que disolvieran esa manifestación. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el gobierno de ese momento, en especial pues Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, mandan a reprimir el movimiento. Gracias al movimiento que los estudiantes realizaron, causó que los estudiantes se apoderaran de las calles de la Ciudad de México. Es por eso que el gobierno mexicano decidió reprimir el movimiento. Hasta que el 2 de octubre de 1968, el gobierno actuó de una forma negativa, amenazando y matando a los jóvenes que estaban reclamando derechos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
este movimiento tomó lugar en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esto ocurrió principalmente en una zona de la Ciudad de México que se llama Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, como los estudiantes se habían enterado del éxito del movimiento estudiantil que se desarrolló en Francia, pues se vieron inspirados a realizar uno por su cuenta. El movimiento finalmente se disolvió en diciembre de ese año y fue una parte importante de un movimiento de protesta y no conformidad que algunos llamaron la Revolución Cultural de 1968. Pues se le conoce como la matanza o la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Juntaron ese Consejo Nacional de Huelga que finalmente fue reprimido por el gobierno federal, por la policía e incluso por el ejército, porque existen imágenes de tanques armados del ejército mexicano que atacaron a los estudiantes que iban marchando. Tiempo después de la matanza, Gustavo Díaz Ordaz, que estaba en el poder de la presidencia, dio la cifra de 26 muertos recogidos en el monumento, pero habían más de 100 heridos. Hoy en día no se sabe exactamente cuántas muertes ocurrieron. Con una serie de granaderos que se enfrentan de manera violenta contra los estudiantes, ¿no? Provocando miles de muertes que hasta la fecha nosotros recordamos. Parece ser que centenares de jóvenes muertos. Además, el movimiento estudiantil del 68 fue un hecho histórico muy reconocido en todo el mundo porque el 12 de octubre de 1968 se inauguraron los Juegos Olímpicos de México, los cuales conmemoraban la 19ª Olimpiada. Pero 10 días antes, el 2 de octubre, ocurrió la masacre estudiantil del movimiento del 68. Yo creo que los estudiantes quisieron aprovechar que México estaba ante los ojos del mundo por la Olimpiada que se aproximaba. La Olimpiada sigue inaugurada el 12 de octubre del 68. Los estudiantes, yo creo, quisieron aprovechar esa circunstancia para que su movimiento tuviera difusión internacional. A pesar de la masacre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decidió no cancelar los Juegos Olímpicos y continuar con el compromiso que México había contraído con el mundo. Hoy en día el movimiento estudiantil del 68 ha tenido gran impacto en la vida de los mexicanos, ya que forma parte de nuestra historia. Este tema ha sido tan famoso internacionalmente que ha llegado a tener libros como por ejemplo el libro de la noche de Tlatelolco, escrito por Elena Poniatowska, México 68, Juventud y Revolución, escrito por José Revueltas, Los archivos de la violencia, escrito por Sergio Aguayo, entre muchos otros. Pero este tema no solo influyó en libros, sino también en películas y documentales, como Tlatelolco Verano del 68, que tuvo mucho éxito, ya que nos explicaba sobre los sucesos del movimiento, entre otros. Que fue un hecho que marcó para la sociedad actual, que no podemos olvidar. El movimiento del 68 marcó un cambio también en la manera de cómo las autoridades mexicanas han tratado de manejar los movimientos sociales y las marchas de gente que se manifiestan públicamente, porque a partir de entonces se ha tenido más tolerancia y más cuidado en permitir esa libre manifestación de ideas. Entonces eso marca un poco, grandemente más bien, a la historia de México, la historia de nuestro país. A raíz de ese movimiento, quizá ya nada volvió a ser igual porque se afectó la imagen del gobierno federal y poco a poco se les dio más autonomía a las instituciones de educación pública. Como equipo aprendimos que el movimiento del 68 fue un ejemplo perfecto para demostrar que una comunidad insatisfecha necesita manifestar sus opiniones ante el gobierno porque por ningún motivo debemos de permitir que se violen nuestros derechos humanos. Hoy en día contamos con muchos recursos para la comunicación y expresión de nuestras ideas. Tal vez es por eso que no participamos en tantas huelgas como solíamos hacerlo antes. Gracias a la tecnología existen las redes sociales que nos permiten tener libertad de expresión y estar al tanto de las dificultades del gobierno. Siempre debemos recordar este evento para en un futuro no repetir los mismos errores.
Todavía vivimos en momentos de inconformidad y conflicto, no solo en México, sino en todo el mundo. El cambio empieza por uno mismo. ¿Y tú, te vas a quedar callado?